Edson Arantes do Nascimento, mejor conocido en el mundo futbolístico y en el mundo entero como el Gran Rey Pelé. Honor a quien honor merece, reconocimiento a quien reconocimiento merece. Dos acciones, el honor y el reconocimiento. Dos acciones que podemos darlas completamente al Rey Pelé, un gran astro del fútbol que se retira de las canchas de la vida para trascender a la vida del más allá. En Cápsulas de Crecimiento queremos hacer un pequeño homenaje póstumo al gran jugador del fútbol, el gran Rey Pelé. Edson nació el 23 de octubre del año 1940 en la ciudad de Três Corações, en Brasil. Murió el 29 de diciembre en el hospital israelita Albert Einstein, en Sao Paulo. Sus padres, João Ramos do Nascimento y su madre Celeste Arantes. Su padre fue jugador de fútbol del equipo Atlético de Mineiro de la Primera División de Brasil, pero vio terminada su carrera por un accidente en el campo de juego, donde se lesionó la rodilla y se rompió los ligamentos. El sobrenombre de Pelé viene de sus compañeros de clase de la infancia en la escuela, porque se decía que él era un tipo totalmente feliz, todo el tiempo con una sonrisa a flor de labios. Aunque fuera molestado, él seguía sonriendo. Se burlaban del rey, pues no sabía pronunciar bien algunos nombres de los equipos de fútbol. Estos muchachos no llegaron a entender que al colocarle este apodo, lo estaban bautizando para lo que llegaría a ser su gran fama mundial en el campo de fútbol. En una entrevista le preguntaron a Edson por el sobrenombre y dijo lo siguiente: inicialmente no me gustaba, pues era algo que estaba totalmente relacionado con la basura. En algún momento, por la molestia, le di un puñetazo a un niño, pero luego logré entender que no dependía de mí que las personas a mi alrededor quisieran ponerme algunos sobrenombres. Y al fin y al cabo terminó encantándome cuando me decían Pelé. Su sueño de la infancia era ser piloto de aviones, pero este sueño se vio truncado cuando Pelé pudo él mismo ver un accidente aéreo y darse cuenta de la magnitud del peligro que eso significaba. Y así desistió de ese sueño. La familia de Pelé fue golpeada por la pobreza y de niño él nunca fue un niño con recursos económicos solventes. Escuche bien, jugaba al fútbol con un calcetín relleno de papel. No tenían para comprar un balón. En algunos momentos también jugaba al fútbol con mangos. Como resultado de la situación económica difícil, Pelé decidió aceptar varios empleos ocasionales cuando era niño para ganar dinero extra y así ayudar a la economía de la familia. Las primeras lecciones de fútbol que recibió el rey fueron directamente de su padre, y luego, cuando ya era un joven, entonces jugó varios partidos a nivel de equipos amateurs. Es interesante decir lo siguiente sobre el astro, que él jugó fútbol sala y llegó a ser muy famoso a nivel de Brasil en esta disciplina deportiva. Allí comenzó a controlar el regate corto, pases, ritmos y la capacidad de marcar varios goles. Pero hablemos de los logros en la vida del rey. Escuche bien. Fue firmado a los 15 años para el equipo del Santos de Brasil de Primera División. A los 17 años ganó la Copa del Mundo con la Selección Nacional de Brasil en el Mundial de Suecia del 58, convirtiéndose así en el ganador más joven de un mundial. Y en la final de ese mundial marcó 2 goles. Es interesante decir
que Pelé fue a ese mundial no siendo titular. Luego de allí todo es historia. Campeón con Brasil en Chile 62 y campeón con Brasil en México 70, siendo hasta la actualidad el único jugador de fútbol que ha sido campeón del mundo 3 veces con la selección nacional. Todos los 19 de noviembre, en el Club del Santos, se conoce como el Día de Pelé, ya que ese día el Rey marcó su gol número 1000. Pelé es el quinto de los goleadores de todos los tiempos en campeonatos del mundo, con 12 tantos. Algunos de sus números, escúchelos a continuación. Hizo 92 hat-tricks, o sea, marcar 3 goles en un partido. Esto lo hizo 92 veces. Marcó 4 goles 31 veces en un mismo partido. Marcó 5 goles en 6 ocasiones distintas en dichos partidos. Y marcó 8 goles en un mismo partido. Tiene la cifra récord de 1280 goles en 1360 juegos profesionales. Además, tiene el récord mundial en tripletes con 92. Mencionemos algunos de sus títulos honorarios. En el año 97 fue nombrado Caballero Británico Honorario. Fue elegido Atleta del Siglo por el Comité Olímpico en el año 99. Y ese mismo año fue incluido en el Salón de la Fama. También fue ministro de Deportes de Brasil entre el año 95 y el 98. Pelé terminó su vida futbolística jugando para el Cosmos de Nueva York. Y algo interesante que podemos decir como una anécdota es que cuando jugaba, los contrincantes del equipo querían intercambiar camisetas con el rey del fútbol en todo momento. Escuche bien lo que dijo uno de los entrenadores del Cosmos. Siempre debíamos llevar unas 30 camisetas para regalar a los jugadores de los otros equipos al finalizar los partidos, si queríamos salir vivos del estadio. Pelé también llegó a participar en el cine con la película Evasión o Victoria en el año 81 y fue compositor de varias piezas musicales, una de ellas usada para la película de la biografía de su propia vida en el año 77. Realmente Pelé fue una estrella que brilló con luz propia, pero no siempre fue así, y eso es muy pero muy importante tenerlo claro. Cuando niño, también tuvo carencias muy marcadas a nivel económico. También sufrió del bullying, o lo que también hemos llamado acoso escolar. También en algún momento vio truncados sus sueños. También tuvo que ver cara a cara al fracaso. Pero la historia de esta estrella del fútbol puede ayudarnos a decirnos a nosotros mismos que si él pudo lograrlo, tú también puedes hacerlo. Cualquiera de nosotros puede hacerlo. No hablemos de fútbol. Hablemos de cualquier actividad, de cualquier sueño, de cualquier meta, de cualquier proyecto que tengas en tu vida. Lo que estés haciendo, lo puedes lograr. Lo que estés soñando, lo puedes lograr. Solamente hace falta tener un sueño, ponerle actitud, ponerle disciplina, ponerle constancia y seguir adelante. Ahora pongámonos de pie y con una fuerte ovación, con un gran aplauso, despidamos al rey del fútbol, a Edson Arantes do Nascimento, llamado popularmente Pelé, el rey del fútbol. Tú no puedes evitar algunas circunstancias de la vida que puedan pasar, pero sí puedes evitar que esas circunstancias te saquen del carril que llevas para conseguir tus sueños. No permitas que nadie te robe tus sueños. Si a Pelé en algún momento se le hubiese desviado su propósito en la vida y lo que él debía hacer, no tuviésemos hoy esta gran historia del astro del fútbol.
Pelé, que puede ser tu historia también. Y si te gustó este contenido, entonces compártelo con tus amigos, con tus conocidos, con tus familiares o con cualquier otra persona.